y a un anciano granjero le impidieron abordar su jet privado solo por su vestimenta y apariencia. ¿Qué pasó después? El piloto no tenía idea de que estaba a punto de encontrarse con el padre del propietario. Y cuando la verdad salió a la luz, le costó todo. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando un resplandor ámbar sobre la pista del aeropuerto privado. Los motores de un elegante avión a reacción zumbaban mientras la tripulación de tierra terminaba sus últimas comprobaciones previas al vuelo. El avión estaba impecable, brillando bajo la luz del amanecer como si fuera producto de un sueño. Para alguien como Arthur Miller, un granjero de 80 años que había pasado toda su vida en la suciedad y la mugre de una granja rural, este era un mundo del que solo había oído hablar y que nunca había experimentado. Arthur llevaba un mono desgastado y descolorido con los bordes deshilachados, el tipo de ropa que hablaba de décadas de trabajo bajo el sol. Sus botas estaban desgastadas por años de duro trabajo y su sombrero de ala ancha protegía su rostro del calor. Caminaba a un ritmo lento y pausado, golpeando rítmicamente el asfalto con su bastón mientras se dirigía hacia el avión. Su rostro, aunque marcado por los años de experiencia y trabajo duro, permaneció tranquilo. Sus ojos se centraron en el avión que tenía delante. Esta fue la primera vez que subió a un avión, y todo fue gracias a su hijo, Richard Miller. Richard había hecho una fortuna en los negocios y recientemente compró una compañía de aviación privada. Hoy, Arthur volaba para reunirse con él en un viaje de negocios en Kansas City. Era un privilegio poco común para alguien como Arthur, alguien que había vivido una vida sencilla sin ningún interés en el lujo. No le interesaba el lujo de los jets privados ni el estilo de vida de altos vuelos del que Richard ahora formaba parte. Pero él estaba agradecido. Fue un momento para compartir con su hijo, un momento de orgullo. Mientras Arthur se acercaba a las escaleras para abordar el avión, una voz cortó el aire, aguda y autoritaria. «Disculpe, señor», dijo la voz. Arthur se giró lentamente, levantando una ceja hacia el joven piloto que había aparecido al final de las escaleras del avión. El piloto tenía unos 35 años, vestía un uniforme impecable y llevaba gafas de sol de aviador que ocultaban la mayor parte de su rostro, salvo la arrogancia que era evidente en su postura. Arthur no respondió inmediatamente. Se quedó quieto, esperando que el joven hablara. El piloto dio un paso adelante. Sus ojos recorrieron la ropa desgastada de Arthur con un desdén apenas disimulado. «Necesitaré ver alguna identificación y confirmación antes de abordar el avión», dijo el piloto con firmeza, cruzando los brazos. Había una leve sonrisa en su rostro, pero no llegaba a sus ojos. «Este es un vuelo privado y no podemos dejar subir a bordo a cualquiera». Arthur parpadeó, sorprendido por un momento. Había volado antes en aerolíneas comerciales, pero esto era diferente. Este era el mundo de su hijo, un mundo de riqueza y privilegio del que no había formado parte hasta ahora. Podía sentir el juicio en las palabras del piloto. El hombre ya lo había evaluado y lo despidió. «Así que soy yo quien vuela esta mañana», dijo Arthur con voz tranquila, pero con una firme autoridad en ella. «Soy el padre de Richard Miller. Voy a Kansas City para conocerlo». La sonrisa del piloto vaciló levemente, pero solo por un momento. «Bien», dijo, con un tono lleno de escepticismo. «Y yo soy Elvis Presley. Vas a necesitar más que solo tu palabra, viejo». La mandíbula de Arthur se tensó. Había vivido una larga vida y había aprendido a tratar con personas que creían saber más con solo mirarlo. No iba a discutir a gritos con el piloto. Tenía cosas más importantes que hacer. Pero el tono desdeñoso del piloto dolió. Era más que la ropa. Se suponía, se creía, que alguien como Arthur no podía pertenecer al mundo de los jets privados. Arthur mantuvo la compostura. «Llama al despacho. Mi nombre está en el manifiesto», dijo en voz baja, sosteniendo la mirada del piloto. No levantó la voz, pero sus palabras fueron claras. «Y no estoy aquí para discutir». El piloto no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso atrás y la sonrisa arrogante desapareció de sus labios mientras tomaba la radio sujeta a su cinturón. Comenzó a hablar en voz baja, pero Arthur pudo oír un leve tono de incredulidad. El piloto estaba intentando confirmar si Arthur realmente pertenecía allí, si era posible que estuviera diciendo la verdad.
Arthur permaneció allí inmóvil mientras los segundos pasaban. Su agarre en el bastón se apretó ligeramente, pero su postura permaneció tranquila y firme. No iba a permitir que las suposiciones de este joven lo afectaran. Había trabajado demasiado durante demasiado tiempo como para permitir que alguien como él juzgara su valor basándose en su ropa. La situación estaba clara. No se trataba solo del avión o del vuelo. Se trataba de percepción. El piloto había decidido que Arthur no pertenecía allí antes incluso de darle la oportunidad de hablar. Los segundos pasaban y Arthur esperaba, con la mirada fija en la espalda del piloto mientras seguía hablando por la radio. Esto fue solo el comienzo. La tensión entre los dos hombres era palpable. Arthur permaneció en silencio, sin reaccionar a la actitud desdeñosa del piloto ni a las breves miradas que le lanzaba. Su mirada estaba fija en el elegante avión que tenía delante, el que se suponía debía abordar, pero en lugar de admirar su elegancia, su mente vagó de nuevo hacia el trabajo duro, las interminables horas de trabajo en su granja que lo habían traído a ese punto. Detrás de él, la radio crepitó. El piloto habló con urgencia en el dispositivo, con un tono teñido de incredulidad. Y base, este es el capitán Harris. Tengo aquí a un hombre que dice ser el padre del señor Miller. Dice que debe abordar este avión. ¿Puedes confirmarlo? Arthur pudo oír el escepticismo en la voz del piloto. No hubo calidez, ningún intento de comprensión. El piloto claramente no creyó a Arthur. ¿Y por qué lo haría? El anciano granjero, vestido con un mono descolorido y con las botas cubiertas de polvo tras años de trabajo agrícola, no encajaba en la imagen de alguien que pudiera permitirse tener un jet privado. Arthur mantuvo su postura relajada, pero el aguijón del juicio ardía en su interior. Lo había oído toda su vida, que era demasiado viejo, demasiado tosco, demasiado simple para ser parte de un mundo como ese. Y ahora estaba sucediendo de nuevo. Pero esta vez no se trataba solo de él. Se trataba de los años de duro trabajo, los sacrificios que había hecho su hijo Richard. Se trataba de todo lo que había construido, de todo lo que su hijo había heredado. Los segundos se arrastraban como minutos mientras el piloto seguía hablando por la radio y su voz se volvía cada vez más desesperada. El aire a su alrededor parecía espesarse por la incomodidad y Arthur podía sentir que su sangre empezaba a hervir bajo la superficie. Finalmente, el piloto se dio la vuelta, con el rostro enrojecido por la frustración. Miró a Arthur de nuevo, con los ojos entrecerrados por la incredulidad. Y no me importa quién diga ser. No subirás a este avión hasta que tenga confirmación. Arthur respiró lentamente. La tentación de arremeter contra los pilotos estaba ahí para exigirles que se hicieran a un lado y le permitieran subir al avión, pero en lugar de eso simplemente respondió: «Atención, mi nombre está en el manifiesto. No voy a discutir con ustedes». El piloto resopló y murmuró algo, en voz baja, dándose la vuelta y volviendo a tomar la radio. Los ojos de Arthur nunca lo abandonaron. Había vivido su vida con orgullo, sin tener que dar explicaciones a nadie. Pero esto era diferente. Su paciencia estaba siendo puesta a prueba. Y podía sentir la ira creciendo dentro de él. Pero no iba a hacer una escena. No fue así como lo criaron. Mientras el piloto volvía a hablar por la radio, Arthur escuchó las palabras débilmente. El joven estaba tratando de confirmar la historia de Arthur. Pero todo el tiempo parecía como si no pudiera comprender que alguien como Arthur pudiera tener derecho a estar en ese avión. Fue entonces cuando Arthur se dio cuenta de algo. No se trataba del avión ni del vuelo. Se trataba de ser visto. Se trataba de la forma en que la gente decidía quién pertenecía a espacios como estos y quién no. El agarre de Arthur sobre su bastón se apretó ligeramente, pero su expresión permaneció firme. Él esperaría. Los segundos se sintieron como horas. Arthur podía sentir el calor del sol en su espalda, el olor del combustible para aviones mezclado con el polvo del asfalto. Se quedó quieto, con las manos agarrando flojamente el bastón y la mirada fija en el piloto que ahora hablaba por la radio con frenética urgencia. «Ace, necesito confirmación de esto inmediatamente». La voz del piloto sonó crepitante y su tono era agudo. «Tengo un hombre aquí que dice ser el padre del señor Miller. ¿Puedes confirmar su identidad?» La radio zumbó y Arthur pudo oír las débiles voces del otro lado,
demasiado bajas para distinguir las palabras exactas. Pero la duda en los ojos del piloto era evidente. Arthur pudo ver cómo el joven fruncía el ceño en señal de frustración. El piloto luchaba por darle sentido a la situación, intentando reconstruir lo que no encajaba en su mente. Y todo ese tiempo, Arthur permaneció inmóvil, con una postura tranquila, como si no tuviera nada que demostrar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la radio volvió a sonar. Se escuchó una voz clara, esta vez con una autoridad inconfundible. Confirmado, Capitán Harris. El señor Arthur Miller es de hecho el padre de Richard Miller, el propietario de este avión. Debes permitirle embarcar inmediatamente. Arthur no sonrió. No lo necesitaba. El joven piloto se quedó congelado, con la radio todavía pegada a su oído y su rostro pálido de incredulidad mientras la verdad lo golpeaba como una tonelada de ladrillos. Arthur observó cómo el piloto agarraba con más fuerza la radio y sus nudillos se ponían blancos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era el tipo de silencio que decía mucho. Arthur pudo ver el cambio en la expresión del piloto. La arrogancia desapareció y fue reemplazada por la conmoción y una inconfundible sensación de vergüenza. El joven estaba desconcertado y estaba claro que no sabía cómo reaccionar. Con una respiración profunda, el piloto bajó lentamente la radio y se volvió hacia Arthur. No me había dado cuenta, balbució con voz temblorosa. Lamento la confusión, señor. Arthur no respondió de inmediato. No lo necesitaba. La disculpa fue hueca, del tipo que solo viene después de que uno es descubierto cometiendo un error. Y Arthur, por primera vez, se permitió sentir el dolor de lo que había soportado durante tantos años, siendo juzgado por las apariencias, por suposiciones hechas sin saber nada acerca de quién era o qué había logrado. Mientras Arthur comenzaba a subir las escaleras hacia el avión, el joven piloto permanecía inmóvil en la parte inferior, todavía luchando con el peso de su error. Había asumido, basándose únicamente en las apariencias, que Arthur no pertenecía a ese mundo de lujo y jets privados. Había juzgado como un extraño a un hombre que había vivido una vida de tranquila dignidad, una vida construida a base de sudor y perseverancia. Y ahora, de pie de las escaleras, el piloto se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. Arthur dio cada paso lentamente, deliberadamente. No tenía prisa. No se trataba solo de subir al avión. Se trataba de demostrar un punto que le habían inculcado durante toda su vida. No necesitaba dar explicaciones. No necesitaba exigir respeto. Simplemente iba a dejar que la verdad hablara por sí sola. El copiloto, un joven con una mirada nerviosa en sus ojos, asintió a Arthur cuando llegó a lo alto de las escaleras. Y señor Miller, estamos todos listos para despegar. Todo está listo cuando tú lo estés. Arthur asintió brevemente, reconociendo la cortesía del joven, pero sin ofrecer más comentarios. Se acomodó en su asiento y miró por la ventana hacia la pista de aterrizaje. El avión ya estaba listo para partir, pero los pensamientos de Arthur estaban lejos del avión. Su mente regresó a la granja, a los días de duro trabajo, a los sacrificios hechos y a las luchas de construir algo con sus manos. Era un orgullo silencioso y tácito que llevaba consigo a todas partes. Mientras tanto, de vuelta en la pista, el piloto se quedó congelado, todavía agarrando la radio. Su mente se aceleró al darse cuenta de lo que había hecho. Había juzgado a un hombre por su apariencia, por su ropa, y al hacerlo lo había despedido. Ahora ya era demasiado tarde para retractarse de las duras palabras y de las suposiciones tácitas. El joven piloto finalmente bajó la radio, pero no pudo abandonar el lugar. Observó cómo el avión comenzaba a rodar lentamente, los motores rugían al ponerse en marcha y el zumbido del potente avión llenaba el aire. La verdad ya había sido revelada y el daño no tenía vuelta de hoja. El avión despegó del suelo con un movimiento suave y constante. Arthur apenas notó el ascenso mientras miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje se encogía debajo de él. En el silencio de la cabaña, sintió una extraña sensación de paz, una satisfacción que provenía de saber que había superado la tormenta sin perder nunca la compostura. De regreso al aeropuerto, el piloto todavía estaba conmocionado por el intercambio. Se quedó cerca de la percha,
Su rostro era una mezcla de vergüenza y frustración. La realidad de lo que había hecho se estaba instalando. Las suposiciones que había hecho sobre Arthur, el juicio que había emitido sin pensarlo 2 veces, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. La radio volvió a zumbar, y esta vez era una voz con un tono mucho más autoritario. Capitán Harris, por favor preséntese en la terminal inmediatamente. Usted ha sido relevado de sus funciones. Con efecto inmediato, ya no está autorizado a operar esta aeronave. El piloto sintió un vuelco. Apenas pudo oír el resto de la conversación mientras permanecía paralizado en la pista, contemplando cómo el avión desaparecía en el cielo. Fue entonces cuando el peso de sus acciones lo golpeó. Había asumido demasiado, había juzgado demasiado rápido, y ahora eso le estaba costando la carrera. Giró lentamente, con las piernas pesadas, mientras se dirigía a la terminal. La caminata se le hizo interminable, cada paso un recordatorio de lo bajo que había caído en tan solo unos minutos. Se había humillado. Y lo peor era que lo sabía. No habría vuelta atrás. Mientras el avión surcaba el cielo rumbo a Kansas City, la mente de Arthur permaneció tranquila, pero sus pensamientos estaban lejos del piloto. No pensaba en el enfrentamiento que acababa de ocurrir ni en la ira que lo había invadido. En cambio, reflexionó sobre algo más profundo, los años de ser ignorado, de ser subestimado simplemente por su apariencia. El piloto había sido un reflejo del mundo contra el que había luchado toda su vida. Arthur ya no estaba.